Bienvenidos a nuestro servicio de día domingo. Es una bendición, hermanos, que estén con nosotros, acompañándonos este día. Un día un poco frío de repente, pero agradecemos que Dios puso en tu corazón igualmente levantarte de la cama, llegar a la iglesia. Estamos muy contentos de tu presencia aquí en Trinidad. Quisiera invitarle, hermanos, en su Biblia que busquen el libro de Juan, capítulo 12, para el estudio de hoy. Juan, capítulo 12. Y la verdad que comentando temprano con mi esposa, este capítulo, el sermón de hoy, presentó un desafío para mí de interpretación y de poder como presentar algo con una narrativa, con algo que tenga un poco de sentido. Sabemos que Juan a veces no usa una cronología muy exacta y a veces él toma algunos eventos de otros lugares y los pone de acuerdo a un propio cronograma que está llevando en el Evangelio. Pero esperemos, hermanos, que Dios haya obrado en mí para poder también compartir un bonito mensaje con ustedes. Nosotros estamos estudiando los días domingo el libro de Juan de forma expositiva secuencial, es decir, que vamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. La última lección la dio nuestro hermano Juan Pedro hace 2 semanas. Por temas de salud yo no pude participar, no sé si fueron 2 semanas o 3 semanas, pero nuestro hermano Juan Pedro enseñó Juan 11, si no me equivoco. Bien, estamos bien. Entonces, luego tuvimos el paréntesis de Fiestas Patrias la semana pasada con un mensaje diferente sobre la fecha que estábamos recordando, ya un poco de historia y hubo algunos versículos. Y el día de hoy retomamos esta serie, Vivos en Cristo. Y el capítulo 12 va a presentar un punto de quiebre en el ministerio de Jesús. Este capítulo va a mostrar los últimos eventos del ministerio público de Jesús. Luego de esto vamos a tener una serie, tenemos varios capítulos todavía hasta el final del libro, pero estos se van a generar en ambientes más privados, con enseñanzas o mensajes de Jesús personalizada a sus discípulos. Hasta este punto Jesús hizo una serie de milagros, comenzando allá en las bodas de Caná, su primera como obra, su primera señal. Estas primeras fueron en privado y luego empezó Jesús a hacer, según el hilo que lleva Juan, una serie de señales públicas. Esto iría escalando, ¿cierto? Él hace señales y después da sermones, hace señales, da sermones, hace señales. Y habla de él, ¿cierto? Y dice que estas señales prueban que él era diferentes títulos que utilizó: el pan, la luz, el agua, ¿cierto? Él hablaba de él para probar que él era Dios. Juan empieza su ministerio dándonos como una especie de spoiler, ¿cierto? De que vino a lo suyo, es decir, al mundo, pero los suyos, es decir, su pueblo, no le recibirían, en Juan 1:11. Y los primeros capítulos de este evangelio, los primeros 11 capítulos, él viene presentando diferentes testigos, señales y discursos que prueban de alguna manera que Jesucristo es el Cristo verdaderamente, el Hijo de Dios, ¿cierto? Enviado al mundo para quitar el pecado del mundo y traer salvación a los perdidos. Comenzaron las señales en el capítulo 2, si no me equivoco, con la boda de Caná, y después fueron escalando a diferentes señales más espectaculares, culminando en el capítulo 11, pasaje que enseñó nuestro hermano Juan Pedro, trayendo a la vida a una persona que había sido fallecida ya con varios días de fallecida. Estaba avanzado la descomposición en el cuerpo de Lázaro, dice la Biblia, que había un olor medio fétido, ¿cierto? En torno al cuerpo de Lázaro, pero no obstante Jesús diría, ¿cierto?, que esta enfermedad era para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios en él, y le trae nuevamente a la vida en una especie de resurrección con la R minúscula, vamos a decirlo así, porque a Lázaro no nos dice la Biblia, pero moriría más adelante, ¿cierto? Él reviviría, pero no resucitaría en términos exactos de lo que significa
la resurrección, puesto que 1 Corintios 15, la Biblia indica que debe haber un cambio de cuerpo, un cuerpo mortal por uno inmortal, un ser terrenal por uno no terrenal, ¿cierto? Como cuando Jesús fue glorificado y salió de la tumba, tenía un cuerpo, tenía, digamos, su apariencia, pero había una gloria tocante a él, y él, digamos, tenía las cicatrices de las heridas y todo, pero estaba vivo, estaba con ellos ahí. Un cuerpo habilitado para habitar en la eternidad, ¿cierto? Que él pudo ascender a los cielos y estar allá arriba. No ocurre exactamente así con Lázaro, pero sí es un tipo de resurrección. Jesús le traería nuevamente a la vida. Ese milagro no dejaría a nadie indiferente. Un milagro de tal característica, ¿cierto? Que implicó a multitudes yendo hasta el sepulcro de Lázaro para que Jesús pidiera que otras personas abrieran el sepulcro, llamara a Lázaro, Lázaro viniera después de varios días de muerto, saliera caminando del sepulcro y los trapos con los que estaba envuelto, ¿cierto? Se le fueran cayendo y se le diera una nueva vestimenta. Todo eso tipifica de alguna manera lo que el Señor va a hacer con nosotros. Nos dará vida, victoria sobre la muerte. Amén, hermanos. Nos dará una nueva investidura, una nueva vestimenta. En Apocalipsis 2 habla de unas ropas de blanco. Y cuando se habla de más adelante, en Apocalipsis 19, cuando Jesús venga del cielo con los santos, vienen todos de blanco, de una especie de blanco resplandeciente. Lo que hace Jesús con Lázaro tipifica lo que hará con los creyentes. Pero a la vez es un tipo de milagro que tiene una magnitud que no deja a nadie indiferente. El milagro ha sido muy evidente. La evidencia es contundente. Este hombre había estado muerto, declarado oficialmente muerto por las personas que estarían encargadas de determinar eso. Como hoy, digamos, el servicio, hay una parte en los hospitales que está encargado, ¿cierto?, de determinar, hacer un acta, determinar que una persona ha fallecido verdaderamente. Lázaro pasó por todos los procesos y ha sido declarado muerto, pero a los días Jesús le trae nuevamente a la vida. Este milagro sería de tal magnitud nuevamente que llevaría su ministerio público a una especie de clímax, terminando en el capítulo 12, el día de hoy. Y para este capítulo será como una especie de bisagra, un antes y un después. Nunca más hacia adelante en el Evangelio de Juan, Jesús hará este tipo de manifestaciones públicas, milagros o sanaciones, sino que se dedicará a preparar a sus discípulos para lo que se vendrá, su muerte, su partida, y posteriormente ellos encargarse de seguir con el mensaje de salvación hacia adelante. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 1. El milagro de la sanación de Lázaro, lo primero que trae es adoración de los creyentes. Nadie quedaría indiferente. Y aquí se nos muestra la actitud de algunas personas como resultado de ese milagro y cómo ellos reaccionaron a esta demostración pública del poder de Dios. Versículo 1, 6 días antes de la Pascua. Aquí nos ubicamos temporalmente una semana antes de su crucifixión. Juan nuevamente sigue una propia cronología y él va acomodando los eventos de acuerdo a algo que quiere probar él. Y fíjate que estamos todavía lejos del final del Evangelio, casi 10 capítulos hacia adelante todavía para el final, pero no obstante ya estamos en la última semana de vida de Jesús. Versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua. Se refiere a la Pascua en la que va a ser crucificado el Señor. Lo que sería justo, este es el preludio antes de lo que se conoce como la pasión de Cristo. La semana donde Jesús, ¿cierto?, entra a Jerusalén y hay una serie de eventos ahí que van a desencadenar su crucifixión. 6 días antes de la Pascua, versículo 1, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro
de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El milagro de traer a la vida nuevamente a Lázaro provoca, lo primero, en estos versículos, adoración de los creyentes. Versículo 2. Marta servía, ¿cierto? Hay una especie de... Jesús sanó a Lázaro y después se separaron por unos días o por un pequeño lapso de tiempo. Y luego Jesús llegaría a esta ciudad para una cena, al parecer, que le habían invitado. El versículo 1 dice, donde estaba Lázaro, y 2 dice, hicieron allí una cena. Esto tuvo que haber sido un día sábado en la tarde, ¿cierto? Previo al primer día de la semana, que sería el comienzo de la semana de la pasión. Se le dio aviso a Jesús, al parecer, una invitación, él aceptó, él vino, no se nos da los detalles de esto, pero sí se nos menciona que Jesús va a Betania, al lugar donde estaba Lázaro, que al parecer se convirtió en una especie de milagro viviente, andante, ¿cierto? Donde veían a Lázaro y decían, pero él no había muerto, y entonces las personas se asombraban de esto. Hicieron, al parecer, una cena para Lázaro, para Jesús, para sus discípulos, versículo 2, donde estaban los personajes que vimos con el hermano Juan Pedro la semana antepasada, las hermanas de Lázaro y el Lázaro aquí en cuestión. Versículo 2, Marta servía. Es interesante esto. Todos sabemos de la historia de Marta turbada y afanada, ¿cierto? Entonces, muchos las hemos escuchado. En una historia, en un tiempo atrás, hubo una situación parecida. Jesús estuvo en una casa donde estaba también Marta, Lázaro y María. ¿Y qué hizo Marta? ¿Cierto? Estaba ocupada sirviendo con algunas cosas y trajo un reproche a Jesús y le dijo, mira, dile a mi hermana que me ayude, ¿cierto? Y Jesús le dijo, turbada, afanada está, ¿cierto? ¿Cuántas Marta hay aquí, hermano? No levante la mano ya, hermana. Ya, entonces, pero al parecer Marta, vamos a decir, aprendió la lección. Versículo 2. Marta servía. De acuerdo a el contexto posterior, que habla de una multitud, de que tiene que haber sido una convocatoria masiva. Le invitaron a esta casa, a Jesús. Jesús aceptó. Vino a la cena. Un grupo de personas estaban dentro de la casa, pero debe haber sido que la casa estaba alrededor, rodeada de multitudes, queriendo ver si de verdad Lázaro había vuelto a la vida. Marta ahora está sirviendo a un número muy superior de personas a las que sirvió cuando se quejaba. Pero aquí, ¿cierto? Se ve que no obstante servir a un número quizás 4 veces mayor, no hay queja de ella. Es interesante el versículo 2. Marta servía únicamente así, a secas. Parece que ella había aprendido una lección. La lección de servir al Señor con gozo. Una lección que a veces también debemos aprender nosotros. Hay gozo en servir a otros. Hay gozo en, digamos, hacer actos de servicio para con otros creyentes. Hay gozo en servir al Señor mismo. Hay ganancia en dedicar de nuestros tiempos, de nuestros talentos, de lo que nosotros sabemos en otras personas. Derramar nuestra vida en otros. Al parecer es una lección que aprendió Marta con los meses. Ella entendió, ¿cierto?, que servir al Señor, hacerlo desinteresadamente, sin quejas, sin comparativas. Mi hermana hace, no hace, yo hago, nadie. Y todo esto cambió en ella al ver la gloria de Dios manifestándose en el milagro de Lázaro. El versículo 2 dice también, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Seguramente tuvo que haber sido una casa que no era la casa de Lázaro o de esta familia, porque si no se daría por sentado que él estaría a la mesa. El hecho que se menciona, versículo 2, que él está sentado a la mesa, tiene que haber sido una casa de un tercero,
no necesariamente su propia casa. Pero aquí se nos ve también una parte de lo que está tomando o haciendo Lázaro. Versículo 2, sentados a la mesa con él, pasando tiempo en comunión, pasando tiempo en una relación personal, atento de lo que puede aprender de este que se presenta cercano a nuestro Señor, contrario a lo que, digamos, piensa diferentes posiciones sobre Dios, como el panteísmo, como que Dios está en todos lados, o como otras posiciones que hablan como diferentes deísmos, que hablan acerca de un Dios que tal vez ha creado el cielo, que tal vez ha creado el universo, pero no le podemos conocer. Nuestro Dios es un Dios personal, cercano, hermanos, con el cual podemos tener una relación. Es más, Él se deleita en que nosotros, capítulo 10 de Juan, oyamos su voz constantemente, como el pastor que guiaba las ovejas y las llevaba a pastos y a lugares de reposo. Y 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y enjugó sus cabellos, los pies con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Y esta historia, esto está narrado en 3 de los 4 evangelios, aunque 4 de los evangelios presentan historias sobre una María ungiendo a Jesús. Uno de ellos es diferente en el libro de Lucas. Es otra María, ya no hay que confundirlo las historias, pero este pasaje ha sido traído a colación por 3 de los 4 evangelistas. Juan toma menos tiempo para explayarse sobre la situación. Igual nos deja un principio en nosotros, versículo 3. María toma una libra de perfume de nardo puro. Este es un perfume de alto valor. No tiene ninguna propiedad curativa, sino solamente aromática. Esto lo digo porque a veces en las congregaciones modernas se busca nardo puro, se hace ungimientos y cosas por el estilo. Esto no tiene cualidades curativas de ningún tipo, solamente aromáticas. Tuvo que haber sido tal vez una herencia que ella recibió. Algo que pertenecía, digamos, al patrimonio familiar. Esto porque su precio, versículo 3, toma una libra de perfume de mucho precio. No se nos indica aquí específicamente, pero a partir de la información lo podemos deducir. Era una libra. Entonces, esto en esa época costaba más o menos 300 denarios, dicen los historiadores. 300 denarios, un denario es el trabajo, un jornal, el trabajo la paga por un día de trabajo. 300 denarios sería la paga por 300 días de trabajo. Es decir, que el sueldo de un año de una persona, más o menos, era el valor de este, versículo 3, perfume de nardo puro. Era más caro que el de Antonio Banderas, hermano. ¿Ya? Entonces era mucho más caro que los modernos y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, de este tipo de acciones estamos hablando. Ella tomó algo que valía el equivalente a todo un año de trabajo. Y versículo 3, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenaría del olor del perfume. Aquí vemos que el milagro de la resurrección de Lázaro, traerle nuevamente a la vida, traería de los creyentes adoración, expresada en el servicio de María, en el deseo de comunión de Lázaro y en el acto desinteresado y sacrificial, Marta era primero en el servicio, de María. María hacer esta acción, versículo 3, de ungir los pies de Jesús. A partir de los pasajes paralelos nosotros podemos saber que ella tuvo que haber llegado, haberse quitado el velo de su cabello y descubierto todo su cabello. Acción que ninguna mujer judía podría haber hecho en público, salvo
digamos, algunas mujeres que se dedicaban al servicio de acompañamiento, o las rameras. Esto es un acto de humillación. Al ponerse de rodillas es un acto de sumisión. Se pone la tarea de lavar los pies, era la tarea de los siervos o los esclavos. Cuando llegaba el dueño de casa, se sentaba en una silla, chasqueaba los dedos y el siervo tenía que traer un cántaro, arrodillarse, lavar los pies, ¿cierto? Y la persona podía entrar recién a su casa. Es un acto de humillación de ella misma, de reverencia hacia quien es Jesús, de sumisión a su autoridad y de amor y desinterés al versículo 3, ungir los pies de Jesús, enjugarlo con sus cabellos. Y este acto, ¿cierto?, mostraría adoración pública, espontánea, sacrificial y personal, sin vergüenza, de María. Tal vez nosotros no hemos salido de una tumba literalmente como Lázaro, pero la Biblia es clara al respecto. El que ha creído tiene vida en él y ha pasado de muerte a vida. Los capítulos anteriores de Juan nos dice eso. Jesús mismo dice que Él es la vida, hay vida en Él, a quien Él da vida no morirá, que pasará de muerte a vida. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te ha dado vida, ha puesto su vida en ti, te ha dado vida eterna, hermano. Tanto como los milagros y señales que Jesús hizo en público, lo que Él hizo en nosotros también no debe dejarnos indiferentes. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Él ha hecho en tu vida, ¿te lleva de alguna manera a la adoración? Actos de servicio, búsqueda de comunión y demostraciones públicas sin vergüenza de la fe que creemos. Con ese acto María representa o expresa la profundidad de su amor y su devoción a Jesús. Y hace poco nuestro hermano hablaba sobre los talentos aquí en el devocional y la necesidad de evaluar, digamos, en qué lugar ocupa en nuestras prioridades las cosas materiales. Cuando hay una adoración verdadera, las cosas materiales pasan a un segundo plano, hermano. Y las cosas materiales son un medio más para la gloria de Dios y para darle la honra que Él se merece. Ella toma esto y vamos a ver más adelante que alguien sugeriría hacer algo diferente con el valor de esto, pero ella toma y dice, esto es para mi Señor y lo voy a expresar de esta manera, y se arrodilla, saca su cabello y hace todo este acto. Y esto también debe ser una especie de ejemplo, un llamado de atención para nosotros. A veces nosotros, en cuanto a lo material, y solo por tomar el tema material, quizás estamos renegando sobre qué estamos aportando. Se nos desafía cada domingo con devocionales a dar más. El mes de octubre vamos a tener una conferencia aquí, donde nosotros hacemos una promesa de diezmo para la iglesia. Y a veces las personas están renegando, cuestionando, viendo, no, es que el diezmo no existe, pero nunca es para dar más, siempre es para dar menos. María nos enseña que donde haya una adoración verdadera, lo material pasa a segundo plano. Cuando lo que importa es la gloria de Cristo y darle la reverencia que Él se merece, todo será utilizado para ese propósito. El milagro entonces atraería la adoración de los creyentes, pero también la crítica de los incrédulos. Versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios para ser dado a los pobres? Pero esto lo dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, porque teniendo la bolsa, o una especie de cofrecito, donde guardaban algo de cosas de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella.
Seguramente muchas personas en el peregrinaje de Jesús, recuerda cómo Jesús iba de Galilea a Capernaum, de Capernaum a Gadara, de Gadara a otro lugar, volvía a Jerusalén. Andaba errante por diferentes lugares, haciendo paradas esporádicas en algunas casas donde se les invitaba. Seguramente muchas personas hicieron alguna ofrenda para el camino, para que tengan para el pan, para que vaya a saber para qué. Estas eran administradas, versículo 5, por Judas Iscariotes. Era el tesorero del grupo, ¿cierto? Y del equipo de apóstoles y Jesús. Pero era un mal tesorero, versículo 6, porque tomaba del mismo tesoro, ¿cierto?, para él mismo y robaba de aquel. La pregunta está en el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y parece una pregunta sincera y noble. Y la realidad es que cuando nosotros comparamos los pasajes con los otros evangelios, lamentablemente varios de los apóstoles se suman a la petición. Judas diría, esto lo podríamos haber vendido. Y varios dicen, tienes razón. El tesorero sabe del dinero, sabe cuánto cuesta, él entiende de cosas económicas. ¿Cómo no vamos a ayudar a los pobres? Varios de los apóstoles y discípulos se sumarían a la rogativa de Judas de haber vendido esto. Judas empezaría las críticas y lamentablemente los discípulos se le irían uniendo. Ellos hasta el último no sabían que él era diablo, no sabían que él era incrédulo. Incluso le admiraron en ese momento por su interés por los pobres, tan preocupado de los pobres. Pero Jesús, versículo 7, diría, déjala, para el día de mi muerte o de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es interesante este pasaje, hermanos. Frente a la solicitud que hace Judas, la respuesta de Jesús es bastante contundente. 7, déjala. Eso está escrito en un imperativo que presenta una inmediatez. Es como decirla en chileno, córtala. ¿Ya? Entonces, no voy a considerar nada de aquello. Déjala. Basta con el asunto. Versículo 7. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. En el pasado, recuerden la posición de María. Mientras Marta estaba ocupada haciendo diferentes quehaceres y aprendiendo a servir con gozo y sin compararse con otros. Y Lázaro estaba también con su propio problema de salud que le llevaría a la muerte. Acuérdate, ¿dónde estaba María? A los pies. Cuando sucede esta secuencia, Jesús le dice, María ha tomado la buena parte. Ella está haciendo lo correcto, está escuchando atentamente, aprendiendo lo que estoy diciendo, está prestando atención. En el libro de Juan, hasta este punto, hasta el capítulo, Jesús ha anunciado su muerte de diferentes maneras, una docena de veces al menos. Ha dicho que sería exaltado, que sería levantado, que moriría y se levantaría, que sería entregado. De diferentes formas ha dado a entender que Él moriría entregado en manos de pecadores y se levantaría al tercer día con gloria. La Biblia también dice que muchas de estas veces que Jesús da y habla de su muerte, los discípulos no entienden. María entendió perfectamente. Al tomar la buena parte, prestar atención a los pies de Jesús, atender lo que él estaba diciendo, parece que ella, a diferencia de muchos otros, entendió que el Salvador va a morir. Y 7, este acto que hace, Jesús dice, lo está haciendo para mi sepultura, puesto que los cuerpos antes de ser sepultados recibían un tratamiento con algunas especies de aceites aromáticos, porque el cuerpo empezaba a descomponerse y eran envueltos después en unas telas y en unos aceites y así eran sepultados. Ella está diciendo, versículo 7, ella se está adelantando, ¿cierto? Para el día de mi sepultura. Ella sigue haciendo lo correcto a lo largo del Evangelio, ¿cierto? Cuando estaba a los pies, cuando hace este acto de servicio y Jesús exalta esto de ella.
Judas, por otros evangelios y la comparación de la cronología, sabemos que ya había decidido internamente abandonar a Jesús. Él está solamente aguantando. Parece que él esperaba que Jesús sacara a Roma y estableciera, digamos, ahí su reinado. Y parece que Judas esperaba pasar de ser el tesorero del grupo al ministro de Economía del nuevo reino, ¿ya? Entonces tenía una expectativa en este sentido. Pero él ya tenía decidido abandonar a Jesús. Otros pasajes en el libro de Mateo nos indica que justo después de esta situación fue que él acudiría a los sacerdotes para vender a Jesús por 25 piezas de plata. Lo que hizo María, y digamos lo que hace María en primera instancia, fue un acto de reverencia, de adoración, pero también de bendición a Jesús, como preparándole para lo que viene en la próxima semana y la cruz. Como la abuelita que te pone un dulce en la maleta y te dice para que viajes tranquilo, o que tiene como actos así como de cariño, como una mamá que prevé algunas situaciones de sus hijos o de su marido y prepara algunas cosas. Ella, una mujer atenta, bendice de esa manera a Jesús con este acto, pero bendice su propia vida. Mira lo que dice el versículo 3. Toda la casa se llenó de ese perfume. La Biblia habla de cuando nosotros sacrificamos lo material en pos de lo espiritual, cuando utilizamos lo material como un medio para glorificar a Dios. En el libro de Filipenses se habla de la iglesia de Filipos, que ellos daban ofrendas misioneras a Pablo. Pablo dice que eso era como olor fragante delante de Dios. El versículo 3 nos dice que todo se llenó de la fragancia de ese olor. Cuando nosotros adoramos en la cotidianeidad de nuestra vida, en el servicio como Marta, en la intimidad de nuestra comunión como Lázaro, y con acciones públicas sin que haya vergüenza en nosotros de reverencia a nuestro Señor y Salvador, eso es olor fragante para Dios. Eso no solo exaltamos el nombre de Dios, sino también nos bendecimos a nosotros mismos al hacerlo. Ella, en otros pasajes vemos, recibe la aprobación. Jesús dice en todos los evangelios, cuando se hable de esto, se hablará de ella y de lo que hizo por mí. Hay un proverbio que dice, Proverbio capítulo 10, versículo 7, vamos a verlo ahí en pantalla. Proverbio capítulo 10, versículo 7. Y aquí tenemos un contraste interesante. Tenemos a Judas y tenemos a María. Nadie le pondría de nombre a su hijo Judas, pero sí hay muchas Marías por todos lados, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Aquí hay un proverbio que dice, más o menos explica esto: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En el libro de Ruth ocurre algo parecido. Hay un familiar que podía redimir a Ruth y a su suegra, pero como no quiso, su nombre fue olvidado y en la Biblia se le recuerda como fulano. Fulano no quiso redimir, fulano ya no interesa quién es fulano, pero hablemos, ¿no? Hablemos de Booz, ¿no? Booz sí le recordamos, ¿no? Sí aparece su nombre. Cuando hacemos actos de este tipo delante de Dios, cuando buscamos una adoración verdadera en lo cotidiano, en lo íntimo y en lo público, como estos hermanos, a pesar de la crítica, como la de Judas y algunas personas que vamos a ver, nos estamos bendiciendo también a nosotros mismos. Estos actos quedan en la memoria de Dios, y Dios es justo, es fiel y no olvidará lo que hemos hecho por Él. Eclesiastés 7, versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el ungüento, y María tuvo ambas cosas. Versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces
supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro se volvió una especie de milagro andante. Ellos no podían controlar esto. Ellos no soportaban no tener el control. Las personas se volvían creyentes de Cristo por el testimonio de Lázaro, al verle en pie, al verle vivo. Las críticas se agolpaban frente a los seguidores de Jesús, Judas, versículo 10, los principales sacerdotes. El milagro de la sanación de Lázaro, además de la adoración de los creyentes y la crítica de los incrédulos, también traería la curiosidad de las masas. Versículo 12. Al día siguiente, domingo, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, iban llegando las personas de diferentes rincones del reino, agolpándose en Jerusalén para toda esa semana dedicarla a lo que sería la fiesta de la Pascua. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, no se nos menciona aquí los preparativos previos, otros evangelios lo hablan, ¿cierto? Jesús mandaría a algunos discípulos a adelantarse, que vayan a cierto discípulo en la ciudad, pidieran un asno chiquitito, cachorrito, que es un pollino, ¿cierto? Y le trajeran a él. Todo eso no se menciona aquí. Nuevamente Juan sigue una narrativa particular. Pero aquí sí se nos menciona, versículo 12. Se dio a conocer la noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén y venía de Betania a Jerusalén. Y tomaron 13 ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. A lo largo del Evangelio de Juan, Juan nos habló de Jesús como Dios, nos habló como Mesías, como Cordero, pero aquí se nos menciona como Rey. Este sería el clímax del ministerio público de Jesús, según este Evangelio. Esta sería la mayor demostración de autoridad de quien Él era verdaderamente. Aquí Jesús ya no se escaparía como en otras situaciones en el pasado, donde intentan apresarle y huyen entre la multitud. O en el pasado, cuando algunos galileos intentaron hacerle rey y él rechazó aquello y también se escapó. Aquí acepta esa adoración, ese reconocimiento. Entraría Jesús por una de las puertas de Jerusalén llamada la Puerta de Oro, una puerta que está dedicada para las comitivas reales. Entraría montado en un pollino, que es como el cachorrito de un asno, ¿cierto? Como decir de la vaca, el ternero, ¿ya? Entonces es algo parecido, ¿no? Este animal es un animal de la nobleza, ¿ya? Hoy en día de carga nada más, no tiene mucho valor, pero en su momento, en su contexto, es un animal. Este es el tipo de animal que montaban la realeza, las comitivas oficiales. Jesús entraría sobre el animal que monta la realeza, en la puerta donde entran las comitivas reales, bajo el grito: Él es el Rey de Israel. Es la mayor demostración pública, ahora sí abiertamente, ya sin tapujos, sin escaparse, sin rodeos, de que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Versículo 14. Halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como escrito está: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle.
porque había oído de que había hecho él esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esta multitud, ¿cierto? Es una multitud curiosa. Ya no le vamos a... Hay personas en el medio que creen. Se ve que versículo 18 hay gente que salió a recibirle. Pero 17, hay gente que estaba ahí también circunstancialmente por lo que había pasado con Lázaro. Y 19, hay gente que no quiere participar y está totalmente en contra de esa manifestación pública. La nación había desperdiciado, la nación de Israel, sus oportunidades. Nosotros hemos estudiado en el pasado el Evangelio de Mateo. Y también en el Evangelio de Mateo se ve un antes y un después en este mismo acontecimiento. Este es un momento bisagra en el ministerio de Jesús. Hasta este punto, la nación de Israel tuvo oportunidades de arrepentimiento. Se les hizo invitaciones a ellos. Jesús utilizó figuras para hablar de él como Dios tocantes a Israel. Él era la luz, porque en el pasado Israel siguió la columna de fuego. Él era el pan, porque en el pasado Israel recibió el maná del cielo. Él era el agua de vida, porque en el pasado Israel bebió del agua de la roca, cuando el agua estaba amarga en Mara. Todo era tocante a Israel. Él vino y debía ser recibido desde un principio por los sacerdotes y todos con esta honra que él se debía. Pero la nación despreció las oportunidades. Sus dirigentes le han declarado la guerra. Quienes son la figura política y los encargados espirituales de la nación han dado una posición al respecto. No están de acuerdo. Están en contra de Jesús. Quieren matar a él, matar a Lázaro, matar a todo lo que tenga que ver con él. Ignoran sus escrituras. Rechazan todo lo que tiene que ver con esta demostración pública de autoridad de Jesús. Mientras que la gente, versículo 13, grita: el Rey de Israel, bendito en el que viene en el nombre del Señor. 19, los fariseos pierden la cabeza al ver esto. Desaprovechan todo lo que está sucediendo. Tienen al Mesías tan cerca, pero su ego, su incredulidad, su legalismo, su pecado no les deja ver su gloria. La próxima vez que le vea a Israel, la escena será diferente. Él vendrá en gloria y no en humildad. Vendrá como un león y no como un cordero. Y los ejércitos de los cielos le acompañarán. Y será una escena de victoria cuando Él venga, esta vez sí, para derrotar a sus enemigos y establecer su reino. Por último, para terminar, hermanos, versículo 20, el milagro de la sanación de Lázaro atraería y expandería la salvación hacia los gentiles. Uno de los temas principales del Evangelio de Juan es presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Su Evangelio no tiene una audiencia definida particular, como Mateo a los judíos, Marco a los romanos o Lucas a los griegos. El Evangelio de Juan, él busca que la audiencia sea heterogénea, cosmopolita, universal. A lo largo del Evangelio de Juan, él ha presentado esta idea vez tras vez. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que muriera por ellos. Los samaritanos, que no eran judíos, se identificaron con Jesús y le reconocieron como el Salvador del mundo. Dio su vida por el mundo y él es la luz del mundo. El énfasis universal del Evangelio de Juan es muy obvio para pasarlo por alto. Jesús dijo en Juan 10 que atraería a otras ovejas fuera del redil de los judíos, que también son sus ovejas, y también las traería, y habrían pastores, y él sería el pastor sobre todos ellos. El versículo 20 dice que había ciertos griegos que habían subido a la ciudad a adorar en la fiesta. Al parecer estas eran personas judías
prosélitas, es no natural judío, pero sí convertidos al judaísmo. Versículo 20. Pareciera que estas personas eran habituales de las ceremonias o fiestas en Israel. Versículo 20. Habían subido a la ciudad para adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe y le dijeron, le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y fue entonces Felipe a Andrés y le dijo que querían ver a Jesús, y se lo dijeron ambos a Jesús, y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es interesante esto. Los judíos hubieran pedido, ¿qué señal vas a hacer? Pero ellos no querían ver una señal, querían ver a Cristo. Ellos no eran judíos originalmente, sino prosélitos, de origen griego. Aquí se ve que en este punto en cuestión hay particularmente en estos pequeños versículos, está ocurriendo una transición de época, un cambio de era. Israel ha rechazado definitivamente a su Mesías y no hay oportunidad de perdón para ellos hasta entonces y contando los días. Y la salvación, Mateo 25, será dada a otros que sí produzcan el fruto y que sí crean en ellos, los gentiles, posteriormente oficializado como la iglesia del Señor. Esto está ocurriendo en este momento. El versículo 20 en adelante nos muestra que hasta ese punto él estuvo circundando Jerusalén, hablando a los judíos, dando referencias tocante a las escrituras judías, utilizando referencias de los profetas, de Moisés, para los judíos, y los judíos han rechazado definitivamente, o Israel ha rechazado definitivamente al Señor. Y en ese momento se abre otra puerta. Se quita la responsabilidad del reino, del mensaje de salvación de Israel, y será colocado posteriormente en otro grupo de personas que no están sujetos a una nacionalidad, sino a una fe, que serían los creyentes, que serían la iglesia. Eso está ocurriendo en ese momento. En este exacto momento de estos versículos ocurre eso. El milagro haría que Israel tomara una decisión definitiva sobre Jesús. Y que Jesús tomara una decisión definitiva sobre Israel y también sobre los gentiles. Estos griegos que llegaron a él y piden ver a él son la señal última para decir, 23, ha llegado la hora. De aquí comienza una especie de cronograma, calendario último de 7 días hasta su cruz. El rechazo ha sido definitivo. Han cometido el pecado imperdonable, el pecado de no querer ser perdonados. Y Jesús se va a voltear su atención, va a colocar la responsabilidad sobre otras personas. Estos griegos de alguna manera están representando esto. Mientras los judíos rechazaron, los griegos aceptaron. Mientras los judíos pedían señales, los griegos pedían ver a Jesús. Mientras unos querían matarle, otros rogaban por siquiera verle un poco. Esto sería lo último que trataría Jesús con Israel para dar inicio a una nueva época, a un nuevo periodo, a un nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia, que no está sujeto a una nacionalidad, porque se nutre de todas las naciones, que no está sujeto, digamos, a un código riguroso humano, sino que es la sola fe en Jesús, lo necesario para la salvación. Versículo 24, de cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la salvará. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay una especie de hilo conductor. Comenzamos con esta familia, este grupo de hermanos que estaban sirviéndole en comunión y demostraciones públicas de adoración.
Cada uno de ellos nos ejemplifica diferentes áreas de nuestra vida donde nosotros debemos expresar nuestra adoración al Señor. Y Jesús termina diciendo 25, el que ama su vida la perderá. Judas amó su vida, lo material, las cosas de este mundo. Marta, María y Lázaro amaron más a Cristo. Si alguno 26 me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. El siervo no es nada si no tiene un amo. Y el amo no es nada si no tiene el servidor cerca. Y esta idea de ser siervos de Cristo, hacer demostraciones de servicio y de adoración como lo hicieron estos hermanos, expresa también la fe que tenemos en Él. Y una promesa para nosotros, donde Él esté, estaremos también ahí con Él. Jesús, en lugar de decir abiertamente voy a morir y resucitar, utiliza esta figura de una semilla para ilustrar esta verdad. De que no puede haber gloria sin sufrimiento, ni vida fructífera sin muerte, ni victoria sin redención. La semilla chiquitita, débil, medio inútil, cuando es sembrada muere, pero da vida a algo mayor, que fructifica y lleva frutos. Y esta pequeña alegoría que hace él es bella y abundante, porque si entendemos esto correctamente, debemos entender cómo debemos vivir también esta vida. La gloria no será en esta vida, será en la otra. Esta vida será de servicio, de humillación, de crítica hacia nuestras expresiones de adoración a Él, pero confiamos que cuando Él venga por segunda vez, allí donde esté Él, estaremos con Él para siempre. Se repite este tema a lo largo de la Biblia. No puede haber gloria a menos que haya sufrimiento. Y así lo fue con Cristo. Él vendrá como Rey, pero antes fue la cruz. No va a ser diferente para nosotros. Debemos entender esto para poner las prioridades en orden, para quitar, digamos, a cosas que nos están estorbando de hacer estas demostraciones de servicio, de comunión y de adoración como estos hermanos. La crítica estará. Los incrédulos o los que quieran criticar hablarán. Las personas que se opondrán estarán siempre. Pero debemos mantenernos firmes en esta idea. Antes de la gloria está la cruz. Lo fue así con nuestro Señor y será así también con nosotros. Este es un concepto que los teólogos judíos no entendieron completamente, porque los profetas hablan del Mesías como rey, pero también como un cordero sufriente en Isaías. Incluso algunos maestros pensaban que eran dos Mesías distintos, uno que vendría para sufrir y otro que vendría para reinar. Pero sabemos nosotros que el único Señor y Salvador, el Cristo, es Jesús. Y podemos ver ahora todo el panorama completo. Moriría, sería sepultado y resucitaría para darnos vida eterna. Y vendría por segunda vez en gloria con los que han creído en Él. Quisiera animarte el día de hoy a pensar en esto. Lo que ha hecho Jesús con Lázaro no dejó indiferente a nadie aquí. Lo que ha hecho Jesús en tu vida no puede dejarte indiferente igualmente. Te lleva a la adoración, te lleva al servicio, te lleva a la comunión, te lleva a la crítica, te lleva a cuestionar o a otras cosas. Quiero animarte a pensar en esto. Considera lo que dice Jesús. Esta vida no será de gloria para nosotros los creyentes, pero si servimos y confiamos y obedecemos, habrá gloria en la vida venidera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor.